título del sermón es prácticamente el mismo título de la serie, Las últimas horas de Jesús. Y con esto quiero empezar preguntándote la siguiente pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha dicho o preguntado lo siguiente? ¿Qué harías si te quedaran tan solo unas horas de vida? ¿Qué harías si te quedaran tan solo unas horas de vida? Y sinceramente déjame decirte que tal vez esta respuesta o la respuesta a esta pregunta puede variar si se las preguntamos a cada uno de nosotros. Puede variar desde aquellas personas que sean un poco quizás más egoístas y se centren en ellas y digan: lo primero que haría sería ir al banco y pedir un préstamo de $1,000,000 para gastarlo en todos los lujos que jamás pude haber hecho en mi vida. Al fin y al cabo, en unas cuantas horas, ¿me voy a qué? Me voy a morir, así que no me voy a tener que preocupar por pagar la tasa de intereses. Quizás en este mismo cuarto se encuentre aquellas personas que puedan pensar un poquito más hacia otras personas, o sean más considerados, esa es la palabra que estaba buscando, y decir: bueno, en mis últimas horas de vida, definitivamente me gustaría pasarlo alrededor de aquellas personas que más amo. Me gustaría pasarla con ellos. Permíteme decirte que esta pregunta es una pregunta simplemente hipotética, porque son pocos los que tienen la fortuna de saber cuántas horas de vida les quedan. Y son otros demasiado pocos que tienen la oportunidad de cumplir sus deseos en los últimos momentos de sus vidas. Pero hubo alguien en la historia de la humanidad que a escasas horas de enfrentar una muerte atroz fue obediente, se sometió a la voluntad de Dios y encaró la tentación con el poder del Espíritu Santo. Y esta persona de la cual estoy hablando es Jesús. Así que si tienes lista tu Biblia en mano, te voy a pedir que me acompañes. Y esta historia de la cual hoy vamos a estar hablando, la vamos a dividir en 3 grandes secciones. Así que te voy a pedir que pongas atención, y dice el versículo 32 hasta el 42. Llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si fuera posible, pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. La primera sección de esta historia lleva por título: la obediencia a un camino doloroso. La obediencia a un camino doloroso. Resulta que el huerto o jardín de Getsemaní se encontraba en un monte que seguramente muchos de nosotros lo hemos leído, si hemos leído en nuestras Biblias o hemos escuchado, en el Monte de los Olivos. Resulta que este huerto era un lugar que Jesús y sus discípulos constantemente frecuentaban visitar, ya sea para descansar del trabajo, del ministerio, de las multitudes, como también era un lugar donde Jesús y sus discípulos
pasaban para orar. Algunos comentaristas de la Biblia mencionan que este huerto probablemente estaba rodeado de cercas o de muros y con una puerta a la entrada. Pues podemos ver en la escritura, en el versículo 32, que Jesús le dice: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Y es algo que quizás era una costumbre del Señor Jesucristo, indicarles a los discípulos que se sentaran en alguna parte del jardín mientras que Él iba a pasar tiempo con su Padre Celestial. Hay algo que debemos de aclarar en este punto de la historia de Jesús, y es la siguiente: de que para este momento de las últimas horas de Jesús, el discípulo Judas ya no estaba con ellos. Pues recordemos, desde hace unos domingos atrás vimos que Judas había dispuesto en su corazón traicionar a Jesús. Así que en este jardín solamente se encontraban 11 discípulos, de los cuales 8 se quedaron sentados a la entrada, y otros 3, el círculo más cercano de Jesús, fue quien el Señor les dijo que lo acompañaran un poco más adentro de este jardín. Dentro de este círculo se nos recuerda que era Pedro, Jacobo y Juan. Resulta que estos mismos discípulos, quienes conformaban el círculo cercano de Jesús, pero que también en esa ocasión Andrés también estaba ahí, fueron testigos, estos 4 varones, de la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero ahora Pedro, Juan y Jacobo iban a ser testigos de la agonía y del sufrimiento del Mesías. Mientras que estos 4 varones, Jesús con estos 3 discípulos, se adentraban en este jardín, el escritor nos dice que Jesús empezó a afligirse y a angustiarse. En algunas versiones de nosotros viene la palabra afligir, o seguramente si tienes una traducción como la Reina Valera de 1960, dice entristecerse. Y esto significa preocuparse o asombrarse. Y resulta que la agonía o el sufrimiento por el cual Jesús estaba pasando era tan fuerte, tan estresante, que Él mismo se estaba asombrando por lo que estaba pasando. Y la pregunta que le debemos de hacer aquí al escritor es la siguiente: ¿de dónde provenía esta angustia que Jesús sentía? Algunos de nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Marcos, o seguramente los 4 evangelios, podríamos decir que esta agonía o este profundo dolor podía provenir por el rechazo que en algún momento Jesús tuvo de parte de su pueblo. Pues recordemos que el pueblo de Israel rechazó a Jesús no solamente una vez, sino varias veces como el Mesías. Algunos podrían decir: no, ¿sabes qué? Esto no fue sin duda alguna la traición de Judas y el abandono que en unos textos más adelante veremos, donde todos los discípulos finalmente abandonaron al maestro cuando lo arrestaron. Otros quizás podrán argumentar y decir: no, fue el trato injusto de los líderes religiosos de Israel contra Jesús, y definitivamente la burla de los soldados romanos cuando Jesús estaba siendo crucificado. Alguien más podría decir: no, nada de esto era lo que le causaba angustia. Era la muerte cruel que le esperaba en la cruz. El saber lo que iba a sufrir, eso es lo que estaba angustiando su corazón. Permíteme decirte que definitivamente cada una de estas cosas, el solo de hecho mencionarlas o el haberla experimentado, aunque sea una de estas, suena horrible. La traición, el rechazo, el no reconocimiento y una muerte cruel suena horrible. Pero ninguna de ellas le causaba tanto espanto y angustia como el saber que tan solo a unas cuantas horas Jesús sería el portador del pecado y sufriría o experimentaría la justa ira de su Padre Celestial en la cruz. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, dijo lo siguiente en relación a esto. Capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que no fuéramos hechos
para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando leemos esta clase de versículos debemos de tener cuidado, porque algunas personas han llegado a comentar que Jesús en la cruz fue un pecador más como tú y como yo. Sin embargo, déjame decirte que Jesús en ningún momento fue un pecador más. Jesús siguió siendo ¿qué? Sin pecado. Jesús, siguió siendo perfecto y sin mancha, aún estando crucificado. Cuando la Escritura se nos dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, lo que se nos está diciendo es de que Dios trató a Jesús como si fuera un ¿qué? Un pecador, aunque no lo fuera. En palabras quizás mucho más sencillas, Dios trató a Jesús como si Él personalmente hubiera cometido cada uno de los pecados que tú y que yo hemos cometido, aunque Él nunca transgredió la ley. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la sustitución, de que alguien tuvo que morir por nosotros porque el pecado no podía quedar impune. Escucha lo siguiente: para que tú y yo pudiéramos experimentar la bondad de Dios, había la necesidad de un sustituto. Y este primer sustituto era Jesús. Fue quien experimentó la ira de Dios para que tú y yo hoy experimentáramos la bondad de Dios. Él tomó todo ese peso, toda esa ira, toda esa justicia cayó sobre él por ti y por mí, para que hoy tengamos esa dicha de disfrutar la misericordia y la gracia que encontramos en Cristo Jesús. Por eso Jesús en el versículo 34 dijo lo siguiente: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo a los discípulos, quédense aquí y velen. El mismo Jesús estaba reconociendo que por lo que estaba pasando, lo que estaba experimentando era tan intenso que sentía que se iba a morir. Permíteme decirte lo siguiente: el hecho que Jesús compartiera lo que él estaba sintiendo en ese momento corrige la mala enseñanza de que muchas veces se nos ha dicho que los creyentes, que los cristianos no podemos afligirnos, no podemos sentirnos tristes en los tiempos de prueba. Quizás ya lo habías escuchado, pero si no, permíteme decirte que las emociones son un regalo de Dios. Dios creó las emociones y se las dio al ser humano para que tú y yo expresáramos cómo nos sentimos en las situaciones que vivimos. Las emociones no son malas, porque el Señor Jesús tuvo emociones. Sin embargo, Él no pecó, a diferencia de nosotros, que a veces dejamos que nuestras emociones que nos controlen. Pero la Biblia nos enseña cómo afligirnos, cómo entristecernos con esperanza. El discípulo y apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6, dijo lo siguiente: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Lo que el escritor nos está diciendo a ti y a mí es de que tus sufrimientos, escúchame bien, tu dolor por el cual has pasado, estás pasando o irás a pasar, no son una casualidad. No es un evento cósmico que de repente pasó, no son una casualidad, porque Dios las utiliza con un propósito en tu vida. Dios permite que tengamos sufrimiento en nuestra vida con un propósito en mente. Y eso debe traer paz y tranquilidad a nuestra vida, que nuestros sufrimientos no son obra de la casualidad. La segunda sección se encuentra en los versículos 35 y 36.
Y esta lleva por título la sumisión del Hijo a la voluntad del Padre. Permíteme decirte que antes de llegar a la cruz, el desafío más grande que Jesús enfrentó en su ministerio, en su vida ministerial, fue en el jardín de Getsemaní. Ni siquiera la tentación en el desierto de esos 40 días y 40 noches, donde era constantemente tentado por Satanás, o por aquella propuesta inconveniente del apóstol Pedro de tratar de disuadir al Mesías, de no ser ese Mesías sufriente y de morir en una cruz. Ni siquiera esas tentaciones se comparan con este momento que Jesús estaba viviendo en el jardín. Algunos escritores de la Biblia que hacen comentarios dicen que este era un as bajo la manga del enemigo para tratar de disuadir a Jesús y que no prosiguiera en su camino hacia la cruz. En el versículo 35 ahí del capítulo 14 del Evangelio que estamos leyendo, dice: adelantándose un poco, dice, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. ¿Cuál es la hora a la cual Jesús se estaba refiriendo, o a la que no deseaba ir o brincarse? Bueno, esta hora a la que Jesús se refiere es al tiempo que Dios había disponido desde antes de la fundación del mundo, para que su Hijo sufriera y muriera en una cruz para el perdón y redención de pecados. Resulta ahí que cuando se nos dice que Jesús se postró y oraba, una gran mayoría de los judíos, cuando oraban a Dios, la costumbre era de que ellos oraban de pie y alzaban sus manos en dirección al cielo. Por lo tanto, la postura de postrarse a tierra indicaba dos cosas. Uno, era un gesto de reconocimiento que la persona a la cual tú estabas a sus pies tenía mucho mayor autoridad que tú. Pero al mismo tiempo, el postrarse a tierra hacía que tu petición fuera mucho más urgente. Y esto es lo que podemos ver con el Señor Jesucristo. Aún en medio de su estrés, aún en medio de su angustia, seguía reconociendo que Dios Padre tenía toda la autoridad. Esta petición que hizo Jesús en ningún momento se debe de entender como un acto de rebeldía, de que yo no quiero hacer esto, como un niño de 2 o de 3 años que está con su papá y le está diciendo dame la mano para cruzar la calle, y el niño empieza a hacer su berrinche. No, ni tampoco era un acto de cobardía. Más bien lo debemos de ver y entender como en la intensa agonía del Salvador, pedía al Padre Celestial que proveyera alguna u otra forma de redimir a la humanidad. Algunos de nosotros hemos escuchado esta frase: Abba Padre. Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. La frase Abba Padre era utilizada mucho por los niños judíos para referirse o para dirigirse a sus padres. Pues esta frase transmitía una intimidad familiar y confianza. Si lo trasladamos a tiempos modernos, es como cuando nosotros nos referimos a nuestro padre, no le decimos padre, sino le decimos papá o papi, por esa cercanía, por esa confianza que hay. Sin embargo, dentro de los judíos que eran mayores o adultos, el referirse o la frase Abba Padre no se utilizaba en sus oraciones. No se dirigían a Dios de esa manera, con esa confianza e intimidad, porque al momento de hacerlo se consideraba de una forma inapropiada. Así que el hecho que Jesús en esos momentos de angustia le dijera papito lindo, papá, estaba abriendo un nuevo camino para nosotros los creyentes, para ahora dirigirnos a nuestro Padre Celestial.
con reverencia, claro, porque Él es el creador del universo, pero al mismo tiempo con esa confianza y familiaridad de saber que Él nos escucha con brazos abiertos. La agonía que el Salvador en aquel momento estaba pasando era tan intensa, pero a pesar de ser intensa, Jesús nunca dejó de reconocer la omnipotencia de Dios. En el mismo versículo 36 dice: para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. En términos muy sencillos, el atributo que Jesús estaba aquí resaltando de Dios, de la omnipotencia, era señalar que Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiera, siempre y cuando no vaya no vaya en contra de su voluntad. Esta oración sincera que Jesús estaba haciendo afirmaba de que Dios tenía el control supremo y el poder suficiente para salvarlo y proveer otra forma, otras maneras de redimir a esta creación caída llamada humanidad. Decía: aparta de mí esta copa. La copa en las Escrituras era una metáfora que se utilizaba muy frecuente, sobre todo en el Antiguo Testamento, para referirse a la ira de Dios. Y esto es lo que le causaba tanto estrés, una agonía extrema a Jesús, de saber que en unos momentos Él iba a recibir toda la ira de Dios por los pecados de todos aquellos que en algún momento iban a arrepentirse delante de Dios. Pero aún que estaba experimentando todo esto, Jesús, en completa sumisión a la voluntad de su Padre, siguió orando diciendo: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esta frase de la cual acabo de leer, de la extracción de Marcos, resalta dos cosas. Seguramente hay muchas otras cosas de las cuales podríamos hablar, pero al menos dos cosas se me vienen a la mente. Y la primera es de que Jesús confiaba plenamente en la voluntad de su Padre. Hermanos, no sé ustedes, pero cuando uno sufre, lo primero que hace es desconfiar ¿de quién? De Dios. Y empieza uno a cuestionarse si realmente Dios ¿qué? Nos ama, si realmente Dios tiene el control. Sin embargo, esta frase de Jesús, esta oración, denotaba una plena confianza en Dios. Y no es de que estaba pasando por momentos agradables, sino que estaba en un momento de intensa agonía. La segunda cosa es de que reconocía de que Dios sabía lo que era mejor. Algo que, por supuesto, cuando estamos en dolor, cuando estamos en agonía, nosotros creemos saber más que ¿quién? Que Dios. Y le decimos: Dios, ¿sabe qué? Se me hace que te estás equivocando. Por lo que estoy pasando, este dolor que estoy sintiendo en mi corazón, o este dolor físico por el cual estoy pasando, es una equivocación, es un error tuyo. Amado hermano y amigo que nos acompañas, la respuesta de la sumisión de Jesús a Dios en medio de esta agonía nos debe llevar a preguntarnos esta pregunta: cuando el dolor o el sufrimiento llega a tu vida, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondemos? Resulta que los discípulos no sentían en la misma magnitud la tristeza de Jesús, pero el Evangelio de Lucas nos deja saber que estos discípulos también se sentían tristes, pues sabían que dentro de muy poco el Maestro iba a ser crucificado. Pero ellos, a diferencia de Jesús, dejaron que la tentación de la tristeza y del cansancio físico los venciera y terminaran dormidos. Mientras que Jesús, en medio
de esta agonía, de este estrés extremo, buscó en oración el rostro de Dios. Permíteme volverte a preguntar la misma pregunta, pero quizás un poco variada. ¿Qué haces cuando el dolor golpea tu vida? Algunos quizás llegan a abusar de diferentes sustancias para olvidar la situación por la cual están viviendo, alcohol o drogas o cualquier otra cosa que les haga olvidar por un momento lo que están viviendo. Otros simplemente optamos la opción de sumergernos en las interminables horas del entretenimiento, Facebook, Instagram, Pinterest o alguna serie que está de moda en Netflix, para anestesiar aquel dolor, aquella situación que constantemente se viene a nuestra cabeza. Algunos más hemos buscado refugio en las amistades que con años hemos desarrollado, esperando recibir cierto consuelo de aquel amigo. Pero permíteme decirte que cada una de estas cosas que mencioné, y seguramente alguna otra cosa que no haya mencionado, pero que tú has decidido hacerlo cuando sientes dolor, cuando hay sufrimiento en tu vida, cada una de estas soluciones son temporales. Porque tan pronto apagas el televisor o pones tu celular a un lado o sales de la casa de tu amigo, el dolor vuelve a golpear tu corazón y lo golpea con mayor fuerza. Por lo tanto, lo único que nos queda reconocer es lo siguiente: busca el rostro de Dios en oración. Busca su rostro, al igual que el Hijo confía en la santa y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. En medio de la agonía, en medio del dolor, al igual que el Hijo, pídele a Dios que quite aquella enfermedad que tienes, que permita que puedas encontrar un mejor trabajo, que tu situación de migración se pueda arreglar. Pero al mismo tiempo, al igual que el Hijo en su misión, dile al Padre Celestial: pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad. Amado hermano, si Jesús sabía lo que le iba a acontecer, descansó en la voluntad de Dios, ¿cuánto más tú y yo, que somos incapaces de adivinar qué es lo que va a pasar en los próximos 60 segundos de nuestro futuro? ¿Cuánto más tú y yo debemos de confiar en Dios? Jesús lo hizo porque reconoció que Dios sabía que era lo mejor para él. El Hijo oró para que evitara el camino en la cruz. Él oró: Señor, permite que no pueda pasar la muerte, o que no pase la muerte en la cruz. Pero el Padre le respondió, escuchó su oración, su plegaria, pero le dio una respuesta mucho mayor o mucho mejor, y fue la victoria sobre la cruz. La victoria sobre la cruz, la victoria sobre la muerte. Sería un mentiroso en esta hora si yo te pudiera asegurar que el deseo que hay en tu corazón, el anhelo por el cual tú estás orando, Dios te lo va a conceder, porque no lo sé. Lo único que me queda decir es de que sigas clamando y sigas creyendo en las grandes misericordias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lo que sí te puedo asegurar, y con firmeza te lo puedo decir, no porque yo lo crea, sino por lo que dice la palabra de Dios, por eso lo creo, es de que Dios ya contestó una petición mucho más importante que tu enfermedad, que una situación de migración, que un trabajo mejor o que una casa más grande. Y es el haber proveído una salvación para nuestra alma. Esa, escúchame bien, es la mejor respuesta que Dios le haya dado
a cada uno de nosotros. La tercera sección en esta historia se encuentra en los versículos 37 y 42, la cual lleva por título la disposición del espíritu, pero la debilidad de la carne. En los siguientes versículos, si ustedes se acuerdan, resulta que el escritor describe una serie de encuentros entre Jesús y sus discípulos, entre este círculo cercano. Para ser más específico, fueron 3. Y después se nos dice el escritor que después de estar un tiempo a solas en oración al Padre, resulta que Jesús regresa para ver cómo están sus discípulos. Y cuando regresa, ya sabemos qué es lo que dice la escritura: los encontraron dormidos. Pero antes de que tú y yo levantemos nuestro dedo juzgón y digamos, si nosotros estuviéramos ahí, hubiera sido diferente, vamos a entender el por qué estos varones habían sido vencidos por el sueño. Bueno, resulta, si ustedes se acuerdan, unos domingos atrás estuvimos hablando de que estaban celebrando la Pascua en la noche. Por lo tanto, ya eran horas avanzadas. Y no sé cuántos de ustedes de repente cuando comen, después de comer, hay un dicho en México que se dice que nos da el mal del marrano. O sea, en otras palabras, que comemos tanto o comemos y nos da sueño. Ahora imagínense, aquel banquete de la Pascua, pues no nomás era pan y él, sino que realmente comían. De tal forma que tenían el estómago lleno. Y las altas horas de la noche, combinado con eso, hacía que estas personas tuvieran sueño. No solamente eso, sino que también, ustedes se acuerdan, en esa misma reunión, el Señor Jesucristo anuncia 2 noticias que deja a todos los discípulos con la boca abierta. La primera es de que dentro de ellos había un traidor. La noticia fue tan sorprendente porque ninguno de ellos se imaginó. Llegaron a pensar de que sí, definitivamente, si alguien traicionaría a Jesús, sería el líder, el sacerdote, el religioso, las personas que están afuera, pero nadie adentro de este círculo de 12. Y aunado a eso, Jesús les dijo que cuando lo iban a arrestar, todos y cada uno de ellos lo abandonarían. Así que aquel día, no solamente cargado de comida, sino también cargado de emociones, y la alta noche o la noche avanzada hicieron que estos hombres se doblegaran ante la tentación del cansancio y del dormir. Es aquí donde el Señor Jesucristo viene de nuevo, versículo 37, y les dice: entonces Jesús vino y les halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Algunas personas que estudian la Biblia hacen una nota aquí muy significativa o trascendente. Es de que Jesús se dirige a Pedro con su nombre antiguo. ¿Se acuerdan cuál es? Lo acabo de leer: Simón. Y resulta que Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro es de que era una advertencia de que su viejo hombre lo estaba dominando. Su vieja naturaleza estaba haciendo o tomando control del nuevo hombre de Pedro. Era una llamada de atención para aquel varón que unas horas antes había dicho: Señor, si es necesario morir por ti, yo también, ¿qué? Doy la vida. Pero ahora este varón, vencido con la tentación más simple del cansancio y de dormir, estaba rendido. Amado hermano, esto nos demuestra que nadie de los que estamos aquí estamos exentos de fallarle a Jesús. Después de hablarle a Pedro, se dirige ahora al resto de los discípulos y les dice en el versículo 38: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra velen significa mantenerse alerta, pero esta situación de mantenerse alerta no solamente era una situación física, sino también espiritual. Por lo tanto, la orden de velar y de orar tenía un propósito. ¿Y cuál era? No caer en ¿qué? En tentación. Dice: porque aquella hora
Jesús se estaba refiriendo al tiempo que su Padre Celestial había señalado, donde iba a morir, donde iba a enfrentar peligro. Pero permíteme decirte que ese peligro o aquella hora no solamente era un peligro para Jesús, sino también era un peligro para sus discípulos. Obviamente no en la misma magnitud, porque ellos no iban a enfrentar la cruz. Sin embargo, no dejaba de ser peligro. Por eso la insistencia y la orden de orar y de velar. Las palabras de Jesús: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, resuenan en las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Si tienes la oportunidad de acceso a tu Biblia, te voy a invitar que vayas conmigo a la carta de los Romanos, capítulo 7, versículo 21 y 25, y veamos cómo el mismo apóstol Pablo describe esta guerra que hay entre estas dos naturalezas, el nuevo hombre y el antiguo hombre. Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25, unas hojas mucho más adelante del Evangelio de Marcos. La palabra de Dios dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mí, contra mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. A los que estamos aquí presentes, estas palabras del apóstol Pablo deben de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque aquellos quienes realmente hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, aquellos quienes genuinamente hemos dicho: Señor, perdóname y deseo que cambies mi vida, permíteme decirte que estás en una guerra continua. En una guerra continua con tu yo, con los deseos de tu carne, con ese anhelo insaciable de suplir y de cumplir cada uno de tus anhelos, y de estar en contra de cumplir los anhelos de Dios. En el año 1815, del 20 de marzo, un hombre llamado Napoleón Bonaparte salía de su cautiverio para tomar, o más bien pisar, las tierras de Francia. Aquel momento los historiadores lo llamaron como la guerra, o más bien como los 100 días. Y resulta que este general francés, con ese deseo de nuevo de conquistar Europa y de llevar a Francia a sus tiempos de gloria y de oro, emprendió una marcha en contra de toda Europa. Pero a diferencia de antes, ahora las potencias europeas no iban a dejar que este hombre llamado Napoleón lograra su objetivo. La historia nos dice que estas potencias europeas se juntaron y formaron lo que se conoció en su momento la séptima colación. Ese varón no logró su objetivo, y dentro de los muchos factores históricos por los cuales Napoleón Bonaparte no pudo de nuevo poner a Francia donde estuvo la primera vez con él, resaltan dos cosas. La primera es la falta de conocer a sus enemigos, y la segunda, el error de no conocerse a sí mismo lo suficiente. Amado hermano, los errores que cometió Napoleón en aquel momento, en aquella fecha histórica, son los mismos errores que tú y yo en ocasiones cometemos, porque sobreestimamos las tentaciones que el enemigo pone en nuestra vida y no nos damos cuenta de nuestras propias debilidades en la carne. En otras palabras, no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos
porque creemos que con la experiencia que tenemos, con la habilidad, con la fortaleza que tenemos en nuestra vida es más que suficiente para combatir la avaricia, la lujuria o el resentimiento que hay en nuestro corazón. Jesús en las Escrituras fue muy claro cuando dijo: velad y orad. La oración, la meditación de la palabra, la memorización de ella, el ayuno, el congregarte en una iglesia local y otras disciplinas espirituales son las herramientas que Dios ha dejado a sus hijos para que podamos salir triunfantes de la tentación. Y alguno podría decir: oh pastor, es que mi tentación es demasiado grande. Para aquellos quienes piensan así, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. En palabras sencillas de su servidor, no tenemos excusa. Dios siempre provee de una salida cuando somos tentados por nuestra carne. La exhortación de Jesús, velad y orad, tristemente cayó en oídos sordos de unos discípulos cansados. Y cuando estos finalmente fueron confrontados por Jesús, no tenían ninguna otra excusa. Era la tercera vez que Jesús los encontraba durmiendo. Versículo 40 nos describe esta escena. Dice: y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían cómo responder. Algunos de nosotros podríamos llegar a pensar: qué exagerado es. Por primera vez creo que encontré una exageración. Estaban durmiendo. Digo, ¿quién de nosotros de repente en una noche de desvelo nos vemos vencidos por el sueño y se nos pasa el orar, el leer la Biblia? Por favor, Jesús, tranquilo, no te lo tomes tan a pecho. Pero permítame decirte lo siguiente, que el problema no terminó ahí. El problema continuó, porque cuando se les exigió que se esforzaran en oración para prepararse para una mayor tentación, cuando ésta vino, todos los discípulos fallaron. Y me estoy refiriendo cuando abandonaron a Jesús cuando fue arrestado. De la misma manera, si tú y yo diariamente no ponemos resistencia a las tentaciones de nuestra carne, permíteme decirte que con mayor regularidad vamos a ceder al pecado. Y llegará un momento en nuestras vidas donde las excusas y las justificaciones se van a terminar. ¿Qué más podemos decir? No, es que estoy cansado. Bueno, no, es que ¿sabes qué? El día de mañana tengo que ir a trabajar temprano. No, ¿sabes qué? Tengo una agenda muy apretada. Y va a llegar ese momento donde ni siquiera nosotros mismos vamos a saber qué responderle a los demás hermanos y sobre todo al Padre Celestial. Y cuando vivimos de esta manera, excusando nuestras flaquezas, excusando nuestros pecados, tristemente vivimos en constante miedo y confusión acerca de nuestra propia salvación. Porque vemos que nuestra vida espiritual no crece, no avanza. Seguimos en ese ciclo vicioso de pecado tras pecado. Y cada vez peor que el otro. En este último encuentro, el Señor Jesucristo pone un punto final a esta insensibilidad espiritual de sus discípulos. Versículo 41 dice ahí: basta ya, ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
Escritura no nos dice si el Señor Jesucristo vio físicamente a la multitud que se avecinaba para arrestarlo, o fue quizás su omnisciencia divina que sabía que se estaban acercando. Pero cual sea la opción de la cual tú decidas decidir, hay algo digno de resaltar, y es lo siguiente: que Jesús no se acobardó, que Jesús no retrocedió en su camino hacia la cruz, sino lo contrario. Dice ahí en el último versículo: levántense y vamos, ya está cerca el que entrega. Y si hay algo que deseo que tú en esta tarde y el resto de esta semana te lo lleves en tu mente y en tu corazón y medites en ello, es lo siguiente: que la obediencia perfecta de Jesús lo llevó a la cruz. Su sumisión al Padre le dio fuerzas para combatir la tentación, y su confianza plena en la voluntad de Dios le dio el poder sobre la muerte. Pero todo esto fue procedido por la máxima declaración de heroísmo, y fue la siguiente: no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Permíteme preguntarte lo siguiente: ¿estás dispuesto tú a hacer esta misma oración? Señor, no lo que yo quiera en mi vida, no esos deseos que anhelo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, porque nos sorprendemos, mi Dios, a través de la Escritura, de la agonía, Señor, que tu Hijo tuvo que pasar por mi culpa, por nuestra culpa. Perdónanos, Señor, porque quizás en ocasiones no meditamos lo suficiente en este trayecto a la cruz, que a veces, Señor, pecamos con mucha insensibilidad y te damos la espalda en muchas ocasiones, no entendiendo lo que tu Hijo Jesús tuvo que pasar. Te agradezco, mi Dios, porque Jesús no es como yo, no es como nadie de los que estamos aquí, quienes definitivamente hubiéramos dado la vuelta desde la primera tentación, Señor. Pero hoy te agradezco, Señor, por Jesucristo, quien, sabiendo y conociendo lo que le esperaba, aún así se sometió a tu voluntad. Oh, mi Dios, qué difícil es orar y decir que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque hay muchas cosas, Señor, en mi vida personal que anhelo que se hagan. Pero, mi Dios, al igual que Jesús, ayúdame a reconocer, Señor, que tú sabes que es lo mejor para mi vida. Padre, ayúdanos a meditar en esta verdad, no solamente el resto, Señor, de este día, sino el resto de esta semana, y que nuestra vida, Señor, se pueda ser fundada sobre esta frase, Señor, que Jesús utilizó en su oración: no como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor.